Vía Pública. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Vía Pública. La imagen habla por sí sola, pese al reiterado llamado del gobierno, de los medios de comunicación, a los intentos de hacer pedagogía por mantener cuarentena. Bueno, a la petición de la autoridad sanitaria de que las personas tomaran precauciones y se quedaran en casa, y pese al consejo de que fuéramos solidarios en toda esta lucha contra el coronavirus, esta es la imagen que vemos en las carreteras. Miles de personas saliendo de la zona metropolitana en sus vehículos. Muchos de ellos, no hay que ser injustos, no son todos, porque habrá caso a caso personas que tienen justificación para salir, una, justificación real, dos, gente que puede estar ahí en ese taco porque hay un embudo y no dejan salir. Y a lo mejor algunos son vecinos de la zona y no van saliendo de Santiago a su segunda vivienda, sino que hay que tener cuidado con ese trato. Pero también hay muchos que se quieren pasar de listos o se creen superiores al resto y quieren pasar por encima de la ley. Así que esas personas puntualmente ignoran el llamado al autocuidado y el cuidado colectivo. Bueno, no bastó, insisto, el mensaje que se ha repetido hasta el cansancio durante todo este tiempo en distintos sectores. Gobiernos, carabineros, médicos, medios de comunicación, insisto, todo en algunos casos resulta vano. Tampoco bastó, al parecer, el estricto cordón sanitario que se impuso en las vías de salida de Santiago con el fin de evitar el desplazamiento de personas a segundas viviendas. No bastan tampoco las ya 57 personas fallecidas, los 5.972 contagiados a lo largo de Chile en este mes y una semana que tenemos desde que partió ya la pandemia oficialmente en nuestro país. ¿Para qué hablar del resto del mundo, donde el panorama es aún más desolador en países como Italia, España, que de alguna manera tiende ya en esos dos países a ceder la curva, a ceder, pese a que tiene algunos rebotes, porque esto va a ser así, ¿eh? Cuando sales del peor momento no puedes cantar victoria porque hay rebotes. Pero Estados Unidos está en su pic, estaba pronosticado para el 8, 9, 10, o sea, Estados Unidos está en su pic, más de 2.000 muertos al día. O Ecuador, ¿qué decir con Ecuador con los problemas que tiene? Con la infraestructura sanitaria que tiene, que no es la de Estados Unidos, la de Italia, la de España, ni la de Alemania, ni la de Corea. Es la de un país que tiene severos problemas sociales y económicos. Bueno, las imágenes generan malestar, me refiero a las de Chile, desazón, un poco de tristeza quizás por lo que nos cuesta entender lo colectivo, lo que nos cuesta entender el dejar de hacer lo que uno quiere porque se le canta, por el bien del otro, porque es lo que corresponde y es lo que al final me termina a mí también beneficiando. Ese cambio de switch a lo colectivo desde lo individual es el que todavía no cuaja del todo, pero en muchos casos sí. No miremos la mitad del vaso vacío solamente. En muchos casos hay gente ultra responsable que paga altos costos pero se queda en la casa por hacer cuarentena, no porque necesariamente esté contagiado. Bueno, así es que esa es la realidad que estamos viviendo hoy y ojo, es una enfermedad que no tiene cura y que aún sí no logra que las personas tengan el gesto solidario, es el que más nos preocupa. Esa falta de cuidado por el otro es más complicado a veces que el propio coronavirus. Así que a tomar nota sobre eso. El intendente Felipe Guevara reveló que recibieron denuncias contra personas que han salido de la capital, otros que lo han intentado y no lo han logrado, en helicóptero privado. Se está investigando, se está buscando los detalles para, como dijo el ministro del Interior, aplicar toda la normativa vigente, todo el rigor de esa normativa vigente para poder sancionarlo. Vamos a la pregunta del día. La pregunta del día tiene que ver con si estás de acuerdo o no con imponer una ley seca en todo el país en este periodo. ¿Qué le parece a usted? ¿Sí o no? Ahí está la pregunta hecha. Vamos a tomar contacto, en este caso a través de Skype, con el diputado Giorgio Jackson, que además está en cuarentena, está en su casa, vive en esta misma comuna donde está el canal. Giorgio, muy buenas noches, gracias por recibirnos. Buenas noches, Matías, ¿cómo estás? Muy bien, pues muy bien. Estas imágenes de muchos santiaguinos, o no son solo santiaguinos, pero muchos metropolitanos tratando de salir, ¿qué es lo que te indica a ti? ¿Qué te surge como reflexión? A ver, lo primero que se viene a la mente es una sensación de impotencia, precisamente porque todas y todos, yo diría aquí, sin colores políticos, hemos estado tratando desde nuestros espacios, de ustedes los medios, desde la política, desde el gobierno, desde los municipios, incluso desde algunas empresas, de tratar de
hacer que las personas se queden en sus casas, que traten de hacer la mayor cantidad de conciencia respecto a lo peligroso que puede ser un virus y por supuesto la enfermedad que desarrolla ese virus para la salud no solo de cada persona, sino el riesgo poblacional. Y en este caso, uno de los temas que yo creo que también contribuyen a ese instinto medio temerario de personas de salir, también es este giro que tomó el gobierno en cuanto a flexibilizar el tema de las cuarentenas. Desde el 25 de marzo se estableció una cuarentena en 7 comunas de la región metropolitana. También se empezaron a hacer cordones sanitarios en algunas regiones, en Ñuble, también se empezaron a aplicar ciertas medidas en la región de Magallanes, en Araucanía. Y el informe que hoy día entregaba Espacio Público, haciendo un análisis de datos, es que los casos en esas comunas de cuarentena aumentaron muchísimo menos que aquellas comunas que no tienen cuarentena, y por lo tanto esta nueva flexibilidad puede dar, como tú decías, esta sensación de exceso de confianza que puede ser jugar con fuego, ¿no? Puede ser algo peligroso. No sabemos muy bien a qué responde esta estrategia. El ministro Mañalich hoy día decía que respondía a una estrategia similar a la que estaba estableciendo otros países. Mencionaba Corea. Sabemos que los países tienen estructuras muy distintas, tecnologías que permiten seguimientos muy distintos a los que hay acá en Chile, y por lo tanto hay una preocupación legítima que también se traduce en la preocupación que propios alcaldes y alcaldesas han hecho en distintas comunas partidas por la mitad. Se entiende muy poco eso, y yo espero de verdad que las personas que han levantado la alerta de ese riesgo estén equivocadas y que este brote no vuelva a crecer de manera exponencial, porque los límites de las camas, que es la parte preocupante, están llegando a acercarse en muchas regiones, y una vez que superemos ese límite ya las noticias respecto a la letalidad de esta enfermedad producida por el coronavirus pueden ser mucho más dramáticas. Esta cuarentena progresiva, que es el término que le puso el gobierno al inicio, es lo que tú explicas como, o narras como una cuarentena flexible. No sé si te tocó leer un estudio que hace un profesor, que hace la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Chile, en Bochef, que justamente con los datos modelan y proyectan. Y decía que básicamente hay dos extremos. Uno, el no hacer nada, ¿no es cierto? Que hubo varios líderes mundiales que hablaban de esto, de la gripeciña, toda esta lecera, y ahí podríamos tener la población chilena 100.000 contagiados hoy día. Gracias a Dios no tenemos gripeciños en Chile. Y otra que es cuarentenarlo todo. Y eso podría claramente tener, no sé, podríamos tener 3.000 casos, a lo mejor a fin de mes, pero tendríamos un problema, decía, que cuando se libere y se termine, que algún día se tiene que terminar, pueden empezar los contagios muy fuertes. Por lo tanto, la lógica decía que algo intermedio, la Universidad de Chile, Escuela de Ingeniería, que de alguna manera respalda esta teoría que se ha llevado adelante, esta práctica que se ha llevado adelante en la política sanitaria. ¿Qué te indica eso? No sé si viste el informe. Sí, revisé al menos los resúmenes de ese informe, y parece intuitivo, como muchos otros planteamientos. Los países acá están experimentando y hay muchas, entre comillas, teorías que suenan plausibles. Lo que pasa es que detrás de esas distintas teorías que tienen un foco en lo sanitario, también hay que reconocer que hay una tensión que no es fácil resolver entre el desarrollo económico y que la actividad económica siga funcionando para que efectivamente los bienes lleguen a casa, para que la gente tenga sus salarios, para que se para que no se detenga la economía. Hay un empuje para allá, y hay otro empuje que es el de la salud. Y creo que eso está en disputa y se ha puesto una falsa dicotomía entre la salud y la economía. Y hay varias personas, también estudios desde Estados Unidos, desde la Universidad de California y otras que decían, ojo, que mientras antes podamos tener una disminución de casos y tengamos la curva lo más plana posible, mejor se va a recuperar la economía. Entonces, hay países que han hecho cuarentenas mucho más agresivas y que han dicho, por ejemplo, les llega un cheque a la casa desde Estados Unidos, o sea, ideologías muy distintas, desde Estados Unidos, pasando por, no sé, España y otros países, proyecciones políticas muy distintas, pero con una política que buscaba que la gente se quedara en casa. Y acá en Chile pareciera que las señales son mixtas, son de, ok, algunos quédense en la casa, no se sabe muy bien por cuánto tiempo, divididas ni siquiera por comuna,
Sí. Y eso creo que genera una sensación, como tú decías al inicio, de falsa seguridad que puede ser, creo, puede ser muy riesgosa. Sí, Puede que pues. funcione bien y quizás, ojalá, te lo digo bien en serio, ojalá aquí quienes levantamos una alarma nos equivoquemos en varias semanas más, pero a mí me parece que, no sé, pues, abrir Providencia y todo el eje comercial que significa Providencia, abrir la zona norte de Ñuñoa, abrir, o sea, como todas son cosas que, abrir Vitacura, Lo Barnechea, son cosas que pueden terminar muy mal. Y yo al menos me temo de que las personas que no tienen acceso o que no tengan acceso a las camas críticas, después sean las que terminen sufriendo las consecuencias de esta enfermedad, que ya no va a ser solamente un problema menor, sino que cuando lleguen a no encontrar una cama crítica, arriesgan la muerte. Ahora, esta cuarentena progresiva o esta búsqueda de estar haciendo mucha medición, en torno a 4.000 test diarios, para poder buscar. Anoche conversaba esta misma hora con el ministro de Ciencia, Andrés Kub, y en el intento de buscar, perseguir dónde están los focos y esos focos a cuarentenarlos. Y esa fórmula de compensar la actividad, con aplanar, con que haya pequeños pics en distintos lugares de Chile, al menos no es único. Chile no está inventando la rueda y está intentando el modelo que más le parece. ¿A ti te parece que es legítimo que la autoridad sanitaria esté actuando de esa manera? A ver, a mí, si es que nosotros tuviéramos un sistema y conociendo un poco cómo funcionan las instituciones acá en Chile, si uno tuviera un sistema como los que tiene Corea, que son capaces de hacer un traqueo, un seguimiento, sí, pero preciso de cada uno de los casos, con un monitoreo en el que le hacen doble test a la salida para descartar que sigan con contagio, en el que llaman a cada una de las personas que tienen contagio y tienen una base de datos organizada con todo eso, uno podría pensar que esta estrategia podría funcionar, pero porque confía en toda esa cadena de logística en el seguimiento de la pandemia. En Chile sabemos, nos encantaría quizás tener una capacidad de esa naturaleza, pero sabemos que no es así, que es mucho más precario. Muchas personas han salido denunciando que a pesar de que, bueno, se demora primero el resultado del test y hay poca fluidez en esa demora y no saber qué hacer, luego a las personas que estuvieron en contacto no necesariamente hay un seguimiento, y en la salida lo que inicialmente se experimentó en Chile era esta fórmula de decir que todas las personas que tuvieron un contagio hace 14 días se daban por recuperadas. Que esa es la política, cuando se sabe que no es eso, ahora van a... Esa es la política que yo entiendo van a empezar a explorar, Alemania y Estados Unidos. Van a empezar a explorar ahora una con test rápidos de salida para ver si es que hay anticuerpos, que tampoco es 100% efectiva, pero ciertamente mejor que esta de ahora. Entonces, si a mí me preguntas, yo creo que la institucionalidad chilena no da el ancho para confiar en el seguimiento y usar esa estrategia. Espero sinceramente equivocarme, pero hoy día a ti te tocó entrevistar también a Jimena Aguilera, claro, que decía que ellos, como el Consejo Asesor, no sabían los datos que estaba teniendo el presidente de la República para tomar decisiones, y eso es súper preocupante, porque si es que el presidente de la República, que es quien tiene que dar una directriz, no cuenta necesariamente con los mejores datos, o al menos el grupo asesor que se juntó no es el que le entrega colegiadamente, de manera de fiscalizarse entre pares, los mejores datos y análisis disponibles, puede ser que el presidente esté tomando decisiones con información parcial. Y ahí, obviamente, que el riesgo es mucho mayor si es que son poquitas personas las que toman la decisión en vez de más personas con más datos y con más experiencia. Pasemos a una materia que es interesante saber tu opinión, que es la económica. Ayer el ministro Briones, aquí mismo, planteó que requiere ley, por lo tanto confía en la voluntad de aprobarla de parte de los parlamentarios. Este proyecto o este paquete económico, el segundo, que consta de 5.000 millones de dólares, que son 2.000 para transferencias directas o para empleos de emergencia, y 3.000 para dar garantía y que llegue más liquidez, para dar garantía del Estado a que se presten o haya más crédito a las empresas. ¿Cuál es tu voluntad? Pese a que falta todavía la bajada de estas leyes y de estos programas, lo reconoció el ministro, pero ¿cuál es tu voluntad original o cómo encontraste este paquete presentado por el gobierno? A ver, yo lo primero que creo es que es muy bueno que el gobierno se haya dado cuenta que el primer paquete, cuando lo anunció y cuando dijo que estaba tirando toda la carne a la parrilla, de alguna manera tenga que ser complementado por un segundo plan
Eso muestra que al menos el gobierno escuchó lo que le dijimos en la tramitación de los dos proyectos anteriores en el que precisamente criticábamos que eran insuficientes y nos decían muchas personas que nosotros nos dedicamos a puro criticar, pero bueno, este segundo paquete de alguna manera refleja que tan equivocados no estábamos al decir que no era suficiente el primer paquete. Ahora, el ministro Briones, y en ese sentido... el ministro Briones aquí mismo, yo lo entrevisté cuéntame. una semana antes en Estado Nacional y él al menos me dijo, esto no es todo, esto es una película, no es una foto, recuerdo el término. Por lo tanto, él mismo dijo que venía más adelante y ya adelantó que la próxima semana viene probablemente el de los trabajadores que voltean a honorarios. Pero te interrumpí, disculpa. Sí, no te preocupes. Lo que sí es importante es que este paquete, para que la gente comprenda, tiene dos partes. Este que se anunció el día de ayer. Una parte tiene que ver con las personas que no tienen contrato de trabajo con cotizaciones en el seguro de cesantía. Por lo tanto, estamos hablando de el comercio informal o las personas que son cuenta propia, independientes, etcétera. Y la otra es cómo a las pymes se les puede dar unas garantías de créditos, ¿ya? A través de distintos instrumentos, el FOGAPE, y para poder endeudarse con tasas blandas y con mejores garantías. Hoy día tuve una reunión grande con distintos sectores políticos que convocó por Skype también, en este caso fue por Zoom, con la Asociación de Emprendedores de Chile, con la Multigremial, con la CONAPYME, con distintos gremios de las pequeñas y medianas empresas, en las que manifestaban, obviamente, que las garantías era algo muy importante para los créditos, pero manifestaban dos preocupaciones súper importantes. La primera es que, por un lado, el que soporten los riesgos, ¿no? Para la garantía no aseguraba que el banco vaya a dar los créditos a las pymes. Y eso es algo súper importante. Entonces, que ahí se necesitaba una coordinación mucho más importante por parte del gobierno, de la autoridad central, y que eso al menos no estaba esbozado en el plan que manifestaba el gobierno en un principio. Y en segundo lugar, manifestaban preocupación también por las tasas, porque la tasa que negocia cada persona por separado, ya sabemos, el Banco Central puede bajar las tasas al mínimo, claro, pero no necesariamente se traduce en que los bancos bajan la tasa al mínimo. Entonces, que ahí tiene que haber una negociación más bien centralizada por parte del gobierno para que estas garantías de crédito, que son súper importantes para las empresas, sobre todo para las pequeñas y medianas, pero también para las grandes, sea efectivo, ¿no? Y que no te den un crédito, ok, garantizado por el Estado, como el CAE, pero con unas tasas altísimas que después termine ahogando a las empresas en los flujos futuros. Y por otro lado, yo creo que en el anuncio, respecto a las personas en informalidad, para los trabajadores y trabajadoras que quedaron excluidos del tema del seguro de cesantía, creo que generó mucha incertidumbre, porque se dijo que habían 2.000 millones, pero no se anunció ni un solo instrumento. Por lo tanto, las personas quedaron, a mí me llegaron muchos mensajes, oye, no entendí bien, sí, ¿puedo optar o no puedo optar? Sí, y la verdad es que sí, yo no tengo idea, no han mencionado nada, y creo que mantuvieron en incertidumbre a la población. El ministro Briones anoche justamente explicó que están en el detalle fino de la caracterización a quién hay que llegar de manera más específica para justamente no desperdiciar los esfuerzos que son limitados, lo sabemos, aquí y en todas partes del mundo. Por lo tanto, eso lo reconoció el ministro, que es una cifra gruesa, sí, y la conceptualización hacia dónde se quiere ir. Sí, yo en ese sentido hubiese preferido, sinceramente, que cuando se comunique un paquete económico se pueda tener al menos un encuadre general de qué se va a tratar, porque si no se cae precisamente en la incertidumbre. La vez pasada, con todas las limitantes y con todas las críticas específicas que después fuimos arreglando en la tramitación de la ley, al menos sabíamos cuáles eran los instrumentos. Hoy día no tenemos mucha idea en respecto a la formalidad. Hoy día salió en trascendidos de prensa que para la gente que boletea, ¿no?, con boleta de honorario, lo que está planteando el gobierno es un crédito. Entonces estamos hablando de gente muy diversa, clase media, sobre todo gente que gana 500.000 pesos mensuales, gente que gana 700, 1 millón, también hay gente que gana más por boleta de honorario, pero gente que en vez de darle una ayuda concreta, por así decirlo, un subsidio, le van a dar un préstamo que va a tener que pagar con las cotizaciones hacia futuro. Nuestra impresión es que ese no es el camino. El día de ayer, el día martes, nosotros martes, antes de ayer, nosotros presentamos, toda la oposición en su conjunto, presentamos una carta en la que uno de los puntos decía que había que avanzar hacia una renta básica de emergencia, es decir, transferencias directas a todas las personas que no estaban con el subsidio del seguro de cesantía, y de esa manera
que pudiera la mayor cantidad de gente, estas cerca de 3 millones de personas que estaban desprotegidas, tener al menos recursos por sobre la línea de la pobreza en sus familias. Giorgio Jackson, te quiero agradecer mucho estos comentarios. Todavía hay este análisis, son políticas que están en desarrollo y siempre es interesante ir ya adelantando cómo va a ser la discusión, qué elementos van a poner ustedes sobre la mesa para ir perfeccionando, porque esa es la labor de, no siempre la gente lo entiende, la labor de los parlamentarios justamente enriquecer los proyectos que les llegan para que sean leyes, en definitiva, de mejor aplicabilidad y de llegada a la gente. Giorgio, muchísimas gracias por estar esta noche aquí en Vía Pública. Muchísimas gracias, créeme que estamos recibiendo todos los mensajes por redes sociales de la gente que nos pide que pongamos los puntos sobre la mesa. A veces nos vemos un poco quejones, un poco críticos, pero hay mucha desesperación en la población y esperemos que las políticas que se implementen tomen en consideración esa incertidumbre y ese dolor que está sucediendo. Sin duda. Muy buenas noches, Giorgio. Que te vaya muy bien en tu cuarentena. Chao. Chao. Hacemos una pausa y por mientras les adelantamos el resultado parcial. ¿Estás de acuerdo con imponer una ley seca en todo el país? El 41% está de acuerdo, el 59% se niega rotundamente. No, dice que no da para ley seca. Pausa y volvemos aquí en Vía Pública. De vuelta aquí en Vía Pública y tomamos contacto con Sebastián Torrealba, que es el jefe de bancada de Renovación Nacional. Diputado Torrealba, buenas noches, gracias por recibirnos en su casa. Hola Matías, ¿cómo estás? Muy buenas noches aquí desde el encierro, gusto de saludarte. Sí, pues estás en Zoom, veo. Estamos en Zoom, sí. Hay que tener cuidado con Zoom. ¿Ah? Está complejo, tenemos muchas dudas con respecto a eso, pero... Bueno, esto es lo que uno lee en la prensa internacional, que Zoom se ha llevado un raspacacho importante porque han descubierto que se han filtrado conversaciones privadas de Zoom, algunos los han grabado. Google prohibió a sus trabajadores hacer conferencias de trabajo a través de Zoom. El precio de la acción se desplomó en algún momento, pero en fin, no vamos a hablar de ese tema, de las características técnicas de Zoom, que igual es súper bueno, con un montón de cosas. Pero, sí, un tema que sí. Además estamos acostumbrándonos a vivir a través de Zoom y la verdad que si tiene fallas hace complejo el poder migrar a otra plataforma, pero bueno, es lo que nos toca vivir ahora. Sí, de los métodos de las plataformas masivas o para poder hacer reuniones masivas parece ser la mejor, pero al final todas las plataformas o todas las empresas tecnológicas tienen su Hangout, está la de... En fin, cada una tiene la propia. Pero no te invitamos a hablar sobre tecnología, porque yo por lo menos podría dar jugo mucho rato. Sebastián, venimos a hablar, sí, de lo que viene en esta nueva etapa que es bastante inesperada de la Cámara de Diputados, donde un correligionario tuyo, que es Diego Paulsen, se hace de la testera, va a dirigir la Cámara de Diputados y es bien contraintuitivo lo que podría haber pasado, que es que un diputado oficialista fuera presidente, dado que la oposición es quien tiene la mayoría y por circunstancias ajenas a la voluntad del gobierno y a la acción del gobierno, bueno, le permite quedarse. ¿Cuál es el beneficio que puede haber para el gobierno? ¿Qué es lo que esperas tú de la presidencia de Diego Paulsen? Mira, primero hacerte un comentario sobre la elección de la mesa y la elección de Diego. Fue una elección que fue a dos vueltas. Y ganamos de una manera sorpresiva, pero la verdad es que ha actuado la democracia en la mejor de sus formas y esperamos de que la democracia se mantenga y sea respetada durante este nuevo periodo legislativo que hoy día está al mando del presidente Diego Paulsen y que nos encuentra en una situación del país demasiado compleja, pero tengo ilusión de que esta nueva camada, la juventud, va a darle nuevos bríos a la Cámara de Diputados y sobre todo va a actuar con urgencia con respecto a las cosas que nos están pidiendo los chilenos. Y creo que es esperanzador de que hoy día Diego esté al mando de la Cámara de Diputados y esperemos de que también la oposición acepte de buena forma la democracia. Y la verdad es que tenemos muchos desafíos y eso tenemos que solucionarlo y encontrarle la solución a los problemas de los chilenos con mucha velocidad, pero al mismo tiempo con muchísima responsabilidad. Ahora hay que ser a lo mejor cuidadoso porque tendrán el gobierno o el oficialismo tendrá la Cámara de Diputados o la mesa,
la dirigirá con su presidente y vicepresidente, que es Francisco Undurraga, pero no tienen la mayoría. Entonces hay que ser muy cuidadoso en hacer una política de gestos, de acuerdos, de diálogo, de tal manera que no se genere una obstrucción si es que se polarizan mucho las cosas. ¿Cómo lo ves tú? ¿Es factible que eso ocurra? Mira, yo primero espero que eso no pase. No creo que vaya a pasar porque nosotros tenemos una posición con respecto a los desafíos que tiene la ciudadanía, que es una posición que estamos obsesionados porque vayamos solucionando rápido los problemas de los chilenos. Y espero de que en la Cámara de Diputados se practique el republicanismo en toda su expresión, y eso significa el diálogo, los acuerdos, el tratar de impulsar de buena forma los proyectos de ley en los cuales tenemos que avanzar, y también en poner a la Cámara de Diputados en el lugar en el que tiene que estar. Lo dijo el presidente de la Cámara de Diputados: nosotros no somos un buzón, somos una Cámara que legisla, que tiene 155 parlamentarios, y de esos 155 parlamentarios todos tienen proyectos, ideas, que son a veces pueden ser buenas ideas y pueden transformarse en buenos proyectos de ley, y también somos una Cámara que recibe los mensajes del gobierno o del presidente de la República, que los recibimos, pero además los mejoramos. Y por lo tanto tenemos un año con muchísimos desafíos, y creo que va a ser bueno para la democracia que hoy día la conducción de la corporación esté en manos de un presidente, el presidente más joven de la historia desde el regreso a la democracia, que no tengo idea de que va a practicar el republicanismo y el diálogo y la unidad constantemente. Proyectos que tenemos que mejorar, dices tú, Sebastián. ¿En qué puede mejorar el proyecto de ley que enviará el gobierno en este segundo plan económico para enfrentar la crisis del coronavirus? Bueno, esos proyectos pueden mejorar en que finalmente los beneficios lleguen focalizados a las personas que lo necesitan. Y para eso nosotros tenemos que estudiar de buena forma estos proyectos, como lo hicimos con el primer paquete económico de cerca de 12.000 millones de dólares, y que creo que sacamos un buen proyecto de ley. Ya hay leyes que se están empezando a ejecutar gracias a ese primer paquete, y que están yendo en beneficio de los trabajadores, pero también creemos que hoy día hay que darle mucho impulso a la pequeña y mediana empresa que va a sufrir mucho en los meses que vienen, Matías. Aquí no hay que... No, sin duda, es feroz lo que viene. Hay que decirle a la gente qué va a pasar. Vamos a tener una situación muy compleja desde el punto de vista económico, y para eso necesitamos instrumentos y herramientas que vayan en beneficio, sobre todo de la clase media y sobre todo de los emprendedores, en donde las políticas públicas, al menos de Renovación Nacional, son el corazón de nuestra visión. Recién hablábamos, no sé si tuviste la oportunidad de seguir la conversación con Giorgio Jackson, y Giorgio hacía una crítica en cuanto a que todavía no se conoce el detalle de cómo van a bajar estos planes. Por ejemplo, los 2.000 millones que tienen que ver con transferencias, ¿cuándo? ¿Cómo? Lo que tiene que ver con empleos de emergencia. Entonces le decía, quizás es mejor demorarse un poco o presentarlo cuando esté listo, porque si no genera mucha incertidumbre. ¿Ustedes qué han sabido más detalles de este plan y cómo piensan mejorar lo que les envía el gobierno como proyecto de ley? Bueno, no tenemos un detalle legislativo aún de los proyectos de ley, pero yo concuerdo de que esos proyectos tienen que dar soluciones concretas a quienes están enfocados, que es la clase media y los emprendedores. Aquí, Matías, lo importante es entender de que estas políticas públicas tienen que ser ejecutadas con urgencia, pero por sobre todo con muchísima responsabilidad, porque aquí ya creo que se acabó la época de vender humo, se acabó la época de entregar soluciones parche, y tenemos que empezar a trabajar en entregar políticas públicas súper concretas al callo, a lo que necesita la clase media, lo que necesitan los emprendedores, que son finalmente los que tienen que volver a levantar nuestro país. Si la verdad es que la crisis que estamos viviendo, sanitaria, económica y social, la vamos a superar todos juntos, pero por sobre todo la vamos a superar
con el esfuerzo de la clase media y los emprendedores, como ha sido históricamente el desarrollo de nuestro país. Y por lo tanto, esperemos que esos proyectos lleguen luego, que los podamos tener para poder estudiarlos, mejorarlos y salir rápido con ellos, pero como te vuelvo a repetir, yo creo que la responsabilidad es uno de los vectores más importantes que tenemos que tener como Cámara de Diputados para tener buenas soluciones a los problemas que tienen hoy día los chilenos. Tú haces énfasis particular en los emprendimientos, en las pequeñas, en las medianas empresas, porque eso claramente le dan dinamismo a la economía, dan empleo y dan posibilidades de tener ingresos en la familia. Pero me gustaría que te enfocaras, por favor, en la otra parte, que es la parte de las transferencias y los empleos de emergencia que habló el presidente y su ministro Ignacio Briones. Lo que eso se traduce al castellano antiguo en bonos, de alguna manera. ¿Ustedes aspiran a qué tipo de bonos, por cuánto tiempo, de qué magnitud sean los bonos para aquellas personas que no tienen mucho cómo pararse y que esperan definitivamente la parte más baja de nuestra sociedad desde el punto de vista de los ingresos, necesitan una ayuda urgente del Estado? Sí, Matías, mira, nosotros sabemos de que este nuevo paquete de cerca de 2.000 millones de dólares, que es un tremendo esfuerzo, al igual como fue el primer esfuerzo, tienen que ser transferencias directas y ojalá no se quede en el camino ningún peso en burocracia o en otras cosas, sino que esos vayan directamente al bolsillo al bolsillo de los chilenos y a los emprendedores. Pero aquí necesitamos, por ejemplo, que el Estado sea garante de nuevos préstamos para capital de trabajo, necesitamos de que lleguen capitales semilla a pequeños emprendedores que quizás han perdido muchas herramientas durante el camino, no solamente ahora en el coronavirus, sino que también desde la crisis del 18 de octubre. No conocemos el detalle en específico, Matías, y no me quiero equivocar en darte soluciones. Lo único que te quiero transmitir es que aquí esto se requiere ejecutar con urgencia, y nosotros desde Renovación Nacional vamos a estar siempre disponibles a poder mejorar los proyectos, siempre y cuando estos proyectos de ley vayan en directo beneficio de la clase media y de los emprendedores que sabemos todos que a veces son los que siempre quedan relegados y no reciben ningún beneficio. Bueno, y ahora falta el anuncio para la próxima semana, aparentemente la próxima semana, no es seguro, pero algo adelantó el ministro Briones aquí ayer, el proyecto para los que boletean, para ese segmento medio que hoy día está sin ingresos y que no tiene seguro de cesantía porque no tenía un contrato. ¿Tienes idea de qué se tratará ese proyecto? ¿Cuáles son los alcances? ¿Cuál es el tipo de ayuda al cual se va a llegar a esa gente? Sí, nosotros creemos y hemos impulsado de Renovación. De hecho, desde ayer se aprobó un proyecto de resolución nuestro que tiene que ver con la devolución total de impuestos a todas aquellas personas que trabajen en honorario. Eso tiene que ser ejecutado o de una manera administrativa o a través de un proyecto de ley. Pero te vuelvo a repetir, Matías, aquí lo importante es que las soluciones lleguen rápido. Y a veces, Matías, las soluciones no solamente llegan a través de proyectos de ley, sino que llegan a través de la ejecución de políticas públicas a través del gobierno. Yo creo que el gobierno tiene que acelerar el tranco con respecto a ese tipo de beneficios. Porque te pongo un ejemplo, Matías. Probablemente hoy día estamos discutiendo el proyecto de ley con respecto a distintos beneficios de servicios básicos. Probablemente la discusión parlamentaria de ese proyecto pueda demorar un buen tiempo, 3 semanas, un mes, y quizás por la vía administrativa es mucho más rápido poder llegar con esos beneficios que hoy día ya están llegando al 40% de las personas más vulnerables del país. ¿Cómo lo extendemos? Yo creo que a través de medidas administrativas es mejor, sin perjuicio de que ya está corriendo un proyecto de ley de esas características en el Congreso. De hecho, hoy día estuvimos en la Comisión de Economía cerca de 7 horas discutiendo sobre esos proyectos y vamos a tener que ir nuevamente el lunes a discutirlo en particular. Aquí todos tenemos que hacer un esfuerzo, todos tenemos que ser útiles durante esta crisis para poder ir llegando y llevando los recursos necesarios para la clase media, los emprendedores y los más vulnerables.
Veo que te están llegando muchos mensajes porque suenan en tu pantalla. Muchísimas gracias, Sebastián Torrealba, y pronto conversamos para cuando sea necesario ya conocer detalles de todos estos planes y cómo avanza también nuestra política y los resultados de nuestra política sanitaria. Sebastián Torrealba, jefe de bancada de Renovación Nacional, muchísimas gracias. Que te vaya bien. Muchas gracias a ti, Matías. Chao, chao. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos aquí en Vía Pública. Vamos a revisar de inmediato el resultado de la pregunta que los invitamos a participar. Bueno, tiene que ver con esta opción de poner ley seca en el país durante este periodo. ¿Estás de acuerdo con poner esta ley seca? El 41% sí, el 59% restante piensa lo contrario. Respecto de las compras, 24horas.cl, nuestro portal, tiene una nota interesante donde usted puede ver los horarios de los principales supermercados durante la Semana Santa. Si usted vive en una zona con cuarentena, tiene que pedir en la comisaría virtual un permiso. Tiene que ser justificado. Ojo, no puede pedir todos los días, así que no se trata de pedir. Pida cuando realmente necesita ir, porque no le dan más que, entiendo que 2 a la semana. Así que no se vaya a quedar después corta. Y lo otro, si está en una zona que no tiene cuarentena, hay que tratar de ir lo menos posible. No se trata de ir todos los días a comprar, porque lo que hay que tratar de que no nos veamos unos con otros, más que el círculo familiar donde uno vive. Así que es bueno tener más información para poder medir los horarios donde habrá menos afluencia de público e ir. Ya, vamos a las temperaturas. La región metropolitana en este momento se encuentra con cielo despejado y algo de bruma, pero con 12 grados y 4 décimas. Para mañana, viernes y sábado, la temperatura en estas regiones será despejado, mañana viernes máxima probable 24, nublado el sábado, máxima probable 19 grados. Otras 2 regiones del país, por favor. Rapa Nui, la región de Valparaíso, tendrá chubascos y una máxima probable de 24 grados. También tenemos Los Vilos en la región de Coquimbo, que estará nublado y una máxima probable de 20 grados. Shape of You, del británico Ed Sheeran, cumplió 3 años desde su lanzamiento y parece que uno lo escuchara hace mucho más tiempo porque por Dios que suena, ¿no? Una canción que se ha instalado muy bien. Alcanzó el número en las listas de 34 países, el número 1, incluyendo el Billboard Hot 100, así como en las listas de éxitos del Reino Unido, Australia, Canadá. En 2017, Shape of You fue la canción más escuchada de todo el mundo, superando los 1,3 mil millones de reproducciones. ¿Estará bien? ¿Tanto? Sí, pero puede ser perfectamente, con los números de las redes sociales, con el mundo global, perfectamente. Además, ganó el premio Grammy a la mejor interpretación solista. Hoy despedimos Vía Pública con Shape of You, el segundo videoclip más reproducido en YouTube, que cuenta con más de 4.000 millones de reproducciones. Entonces el número anterior estaba bien también, si era 1,32 mil millones, aquí hay 4.000 millones de reproducciones. Ed Sheeran. Muy buenas noches y gracias por venir. Chao.